Prefacio al Pentateuco y los libros históricos. El Pentateuco, el nombre por el cual se designan los 5 primeros libros de la Biblia, se deriva de 2 palabras griegas, penta, 5, y teuco, volumen, o tomo, significando así el volumen quíntuplo. Originalmente estos libros formaban una obra continua, como todavía en los manuscritos hebreos están unidos en un solo rollo, sin división. Cuando fueron divididos en 5 porciones, con títulos propios de cada parte, no se sabe, pero es evidente que la distinción data del tiempo de la traducción Septuaginta, o antes. Los nombres que estos libros llevan en nuestra versión son tomados de la Septuaginta, y eran usados por aquellos traductores griegos como descriptivos de los temas principales, y el contenido más importante de los distintos libros. En las escrituras posteriores frecuentemente están comprendidos bajo la designación general de la ley, el libro de la ley, puesto que el dar un relato detallado de los preparativos para el divino código y la entrega del mismo con todas las instituciones civiles y sagradas que eran peculiares a la economía antigua, es el objeto al cual son exclusivamente dedicados dichos libros. Siempre han sido colocados al principio de la Biblia, no solo por causa de su prioridad cronológica, sino porque forman una introducción apropiada e indispensable a los demás libros sagrados. Las referencias frecuentes hechas en las escrituras posteriores a los acontecimientos, al ritual y doctrinas de la antigua dispensación, no solo habrían perdido mucho de su propósito y significado, sino que habrían quedado absolutamente ininteligibles sin la información que contienen estos 5 libros. Ellos constituyen el cimiento o base sobre el cual descansa todo el edificio de la revelación, y el conocimiento de la autoridad e importancia que hay en ellos, ampliamente dan la razón de los ataques porfiados que los infieles han hecho contra estos libros, como también del celo y ardor que en su defensa han desplegado los amigos de la verdad. El origen mosaico del Pentateuco está establecido en las voces concordantes tanto de la tradición judaica como de la cristiana, y su testimonio unánime es apoyado por el carácter interno y las declaraciones de la obra misma. Que Moisés guardó un relato escrito de las transacciones importantes relacionadas con los israelitas, está atestiguado por su propia afirmación expresa. Porque al relatar la victoria sobre los amalecitas, que se le mandó por autoridad divina registrar, el lenguaje empleado, escribe esto para memoria en un libro, hebreo, el libro, demuestra que aquel relato había de formar parte de un registro ya en formación, y varias circunstancias se combinan para probar que aquel registro era una historia continua de la especial bondad y del cuidado de la providencia divina en la elección, protección y dirección de la nación hebrea. Primero, las repetidas afirmaciones de Moisés mismo de que los acontecimientos que diversificaban la experiencia de aquel pueblo, eran escritos a medida que sucedían. Segundo, hay los testimonios encontrados en distintas partes de los libros históricos posteriores al Pentateuco de que era obra bien conocida y familiar a todo el pueblo. Tercero, hallamos en las obras de los profetas frecuentes referencias a los hechos registrados en los libros de Moisés. Cuarto, el testimonio de Cristo y los apóstoles se presta repetidas veces en favor de los libros de Moisés. En realidad las referencias son tan numerosas, y los testimonios tan distintamente encaminados a sostener la existencia de los libros mosaicos a través de toda la historia de la nación judaica, y la unidad de carácter, designio y estilo de estos libros es tan claramente perceptible, a pesar de las afirmaciones racionalistas de que forman una serie de trozos distintos y sin conexión, que puede decirse con toda seguridad que hay evidencia inmensamente más sólida y más variada en prueba de que son de la mano de Moisés, que la evidencia de que cualquiera de las obras clásicas griegas o romanas sean la producción de los autores cuyos nombres llevan. Pero, aunque reconocemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés, se suscita una cuestión importante, de si los libros que lo componen han llegado hasta nosotros en una forma auténtica, si los tenemos genuinos y enteros tal como salieron de las manos del autor. En contestación a esta pregunta, podría ser suficiente decir que, en las repeticiones públicas y periódicas de la ley en las solemnes asambleas religiosas del pueblo, las que indican la existencia de ejemplares numerosos, se hacía provisión para conservar la integridad del libro de la ley. Pero además de esto, 2 hechos notables, uno de los cuales sucedió antes del cautiverio, y el otro después, proveen una evidencia concluyente de lo genuino y la autenticidad del Pentateuco. El primero es el descubrimiento en el reinado de Josías del ejemplar autógrafo que había sido depositado por Moisés en el Arca del Testimonio, y el segundo es el cisma de los samaritanos, quienes levantaron un templo en el monte Gerizim,
y quienes, apelando a la ley de Moisés como la norma de su fe y culto igualmente con los judíos, vigilaban con cuidado celoso toda circunstancia que pudiera afectar la pureza del relato mosaico. Hay, pues, la razón más poderosa para creer que el Pentateuco, como existe en la actualidad, es substancialmente igual a como salió de las manos de Moisés. La aparición de una mano posterior, es verdad, se nota en el relato de la muerte de Moisés al final de Deuteronomio, y en algunas pocas interpolaciones, como la inserción de nombres de lugares cambiados, que habrían sido hechos por Esdras, quien revisó y corrigió la versión de las antiguas escrituras. Pero substancialmente el Pentateuco es la obra genuina de Moisés, y muchos, que alguna vez impugnaban su pretensión a tal carácter, y lo miraban como producto de una edad posterior, se han visto obligados, después de una completa investigación, sin prejuicios, del asunto, a confesar su convicción de que se puede confiar plenamente en su autenticidad. El Pentateuco poseía los derechos más grandes a la atención del pueblo judaico, porque formaba la norma de su fe, la regla de su obediencia, el registro de todo su plan de acción civil y religioso. Pero es interesante e importante a todo ser humano, en vista de que, además de revelar el origen y el temprano desarrollo del plan de la gracia divina, es el manantial de todo conocimiento auténtico que da la verdadera filosofía, historia, geografía y cronología del mundo antiguo. Finalmente, el Pentateuco es indispensable a la revelación entera contenida en la Biblia, porque siendo el Génesis el prefacio legítimo a la ley, siendo la ley la introducción natural al Antiguo Testamento, y siendo todo esto el preludio a la revelación del Evangelio, no habría podido omitirse. Lo que son los 4 Evangelios al Nuevo Testamento, lo son los 5 libros de Moisés al Antiguo Testamento. Génesis, el libro del origen o producción de todas las cosas, consiste en 2 partes. La primera, comprendida en los caps 1 a 11, da una historia general. La segunda, contenida en los capítulos siguientes, da una historia especial. Las 2 partes están esencialmente unidas. La una, que empieza con el relato de la descendencia de la raza humana de una sola pareja, la introducción del pecado en el mundo, y el anuncio del plan de la misericordia divina para reparar las ruinas de la caída, fue necesaria para preparar el camino para la otra parte, es decir, el llamamiento de Abraham y la selección de su descendencia para llevar a cabo los benévolos propósitos de Dios. Una evidente unidad de método, pues, hay a través de todo este libro, y la información en él contenida era de la mayor importancia para el pueblo hebreo, porque sin él ellos no habrían podido entender las frecuentes referencias en su ley a los propósitos y a las promesas de Dios acerca de ellos mismos. Los argumentos ya presentados para apoyar el origen mosaico del Pentateuco, naturalmente prueban que Moisés fue el autor de Génesis. Los pocos pasajes en que los racionalistas basaban sus afirmaciones de que era la composición de una época posterior, ya hemos mostrado con éxito que no merecen semejante conclusión. El uso de palabras egipcias y el conocimiento minucioso de la vida y las costumbres egipcias, manifiesto en la historia de José, están de acuerdo con la educación de Moisés, y sea que recibiera su información por revelación directa, o de la tradición, o de documentos escritos, nos llega a nosotros como la obra auténtica de un autor que escribía de la manera que era inspirado por el Espíritu Santo. Éxodo, una salida, deriva su nombre del hecho de que se ocupa principalmente en relatar la salida de los israelitas de Egipto, y los incidentes que precedieron inmediatamente así como los que siguieron a aquella memorable migración. La redacción del mismo por Moisés, se afirma distintamente por él como también por nuestro Señor, además el completo conocimiento que manifiesta de las instituciones y costumbres de los antiguos egipcios y los minuciosos detalles geográficos de la marcha hasta Sinaí, establecen de la manera más clara la autenticidad de este libro. Levítico, así llamado porque trata de las leyes relacionadas con el ritual, los servicios y sacrificios de la religión judaica, la superintendencia de los cuales era confiada al sacerdocio levítico. Sin embargo, son principalmente los deberes de los sacerdotes, los hijos de Aarón, los que describe este libro. Levítico, así llamado porque trata de las leyes relacionadas con el ritual, los servicios y sacrificios de la religión judaica, la superintendencia de los cuales era confiada al sacerdocio levítico. Sin embargo, son principalmente los deberes de los sacerdotes, los hijos de Aarón, los que describe este libro. Números, así se llama este libro por contener un relato de la enumeración y la colocación de los israelitas. La primera parte del mismo, capítulos 1 al 11, parece ser un suplemento de Levítico,
pues se ocupa en relatar el nombramiento de los levitas a los oficios sagrados. El diario de la marcha por el desierto va enseguida hasta el capítulo 21 a 20, después de lo cual se relatan los primeros incidentes de la invasión. Solo una cita directa de este libro, cap 16:5, se hace en el Nuevo Testamento, 2-2, 19, pero referencias indirectas a él por los escritores sagrados posteriores son muy numerosas. Deuteronomio, la segunda ley, título que claramente demuestra cuál es el objeto de este libro, es decir, una recapitulación de la ley. Se da en forma de discursos públicos dirigidos al pueblo, y, como Moisés hablaba con la perspectiva de su pronta partida del mundo, encareció la obediencia a ella con muchas apelaciones potentes a los israelitas acerca de su larga y variada experiencia tanto de las misericordias como de los juicios de Dios. Las detalladas noticias de los pueblos paganos con los cuales llegaron a tener relaciones, quienes después desaparecieron de las páginas de la historia, como también el relato de la fertilidad y los productos de Canaán, y los consejos respecto a la conquista de aquel país, fijan la fecha de este libro y el tiempo de su composición por la mano de Moisés. La conclusión, sin embargo, puede haber sido agregada por otro, y, más bien, algunos suponen que formaba el prefacio original al libro de Josué. Josué, el título de este libro se deriva del piadoso y valiente guía, cuyas hazañas relata, y quien, se supone, fue su autor. Las objeciones a esta idea se fundan principalmente en la frase hasta hoy, que se menciona varias veces, cap 4:9, 6:25, 8:28. Pero esto, por lo menos en el caso de Rahab, no es razón válida para rechazar la idea de que él sea autor del libro, porque, suponiéndose, lo que es más probable, que este libro fuera compuesto hacia el fin de la larga carrera de Josué, o compilado de documentos escritos dejados por él, todavía habría podido estar viva Rahab. Una manera más sencilla y satisfactoria de explicar la frecuente inserción de la frase hasta hoy, es la opinión de que es un comentario introducido por Esdras, cuando revisó el Sagrado Canon, y quitada esta dificultad, las pruebas directas de que el libro fuera producido por un testigo de los acontecimientos en él relatados, las vívidas descripciones de las escenas sucesivas y el uso de la palabra nosotros, cap 5:1-6, visto junto con el hecho de que, después de su discurso de despedida al pueblo, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Todo provee una prueba fuertemente presuntiva de que el libro entero fuese la obra de aquel eminente hombre. Su inspiración y autoridad canónica se establecen plenamente por los repetidos testimonios de otros escritores, de las Sagradas Escrituras.